¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en tu peor enemiga? Te levantas por la mañana y en lugar de sentir energía o ilusión, aparece un rum rum constante en la cabeza, una vocecilla que te dice, ¿y si hoy las cosas van mal? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me pasa algo? Esa vocecilla es incómoda, insistente, y lo peor es que parece que no puedes apagarla. Pues bien, quédate aquí, porque lo que voy a contarte puede darte la vuelta a la vida. Te aseguro que si comprendes de verdad lo que vamos a hablar hoy, la ansiedad y los pensamientos negativos dejarán de tener el poder que ahora mismo tienen sobre ti. Y fíjate bien, no te prometo que desaparezcan para siempre, porque son parte de la condición humana, pero sí que dejarán de dominarte. Déjame empezar con algo que puede incomodarte un poco, pero que es fundamental. La mayoría de nosotros creemos que pensamos de forma realista, que nuestras preocupaciones están justificadas. Pero la verdad es que en gran parte lo que pensamos es basura mental. Sí, basura. La mente genera miles de pensamientos automáticos al día y una buena parte de ellos son distorsiones, exageraciones o miedos que no tienen fundamento real. Sin embargo, si no aprendemos a cuestionarlos, nos los tragamos como si fueran verdades absolutas. Y así empieza la ansiedad. Un pensamiento negativo se instala, lo damos por válido y nuestro cuerpo reacciona con miedo. Quiero que lo veas con un ejemplo muy sencillo. Imagina que mañana tienes que hablar en público. Empiezas a pensar, seguro que me pongo nervioso, voy a sudar, me voy a quedar en blanco, la gente se va a dar cuenta y se van a reír de mí. Automáticamente, tu corazón empieza a latir más rápido, notas tensión en el estómago y tu ansiedad sube como la espuma. Pero fíjate bien, ¿qué ha pasado realmente? Nada. Solo estás en tu casa, sentado en el sofá. Todo ha sucedido en tu cabeza. Es decir, tu ansiedad no viene de la realidad, viene de lo que piensas. Y aquí va el primer gran secreto. No son los hechos los que nos angustian, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esta es una idea clave de la psicología cognitiva. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. Uno puede sentirse hundido y otro puede sentirlo como un reto. ¿La diferencia? Sus pensamientos. Ahora, quizás estés pensando, vale, pero yo no puedo controlar lo que pienso, los pensamientos vienen solos. Y es verdad, no podemos controlar lo que aparece en nuestra mente. Los pensamientos surgen de manera automática, como las nubes en el cielo. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos con ellos. Podemos aprender a no creerlos, a cuestionarlos, a dejarlos pasar. Y eso, aunque al principio requiere entrenamiento, es liberador. Quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántos de tus pensamientos negativos se han cumplido realmente? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has pasado días preocupándote por algo que nunca sucedió? La mayoría, ¿verdad? Y sin embargo, en el momento, lo viviste como si fuera inevitable. Esa es la trampa de la mente ansiosa. Te pinta catástrofes como si fueran seguras, cuando en realidad son solo películas de miedo que te estás contando a ti mismo. Permíteme que te cuente una anécdota personal. En mis primeros años como psicólogo, yo también sufría de ansiedad. Me preocupaba por todo, por hacerlo mal, por no estar a la altura, por lo que pensaran de mí. Recuerdo una conferencia que tenía que dar. La noche anterior no dormí casi nada, porque mi cabeza me repetía una y otra vez que iba a ser un desastre. Y sí, estuve nervioso, pero al final la conferencia salió bien, no perfecta, pero bien. ¿Y sabes qué descubrí después? Que mi sufrimiento de la noche anterior fue completamente inútil. Había vivido 2 veces el miedo, antes y durante. Y lo peor es que el miedo anticipado fue incluso mayor que el real. Esa experiencia me hizo darme cuenta de lo absurdo que es creer todo lo que dice nuestra mente ansiosa. Ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio conmigo. Piensa en una preocupación que tengas ahora mismo. Puede ser grande o pequeña. Ahora, formula la siguiente pregunta. ¿Qué pruebas tengo de que esto va a pasar como yo creo? Y contesta con sinceridad. La mayoría de las veces verás que las pruebas son muy débiles o inexistentes, y eso ya es un paso para quitarle poder a la ansiedad. Pero sé que no basta con entenderlo intelectualmente. Necesitamos entrenar nuestra mente cada día, igual que entrenamos el cuerpo en el gimnasio. Y la herramienta más potente que tenemos para hacerlo es el diálogo interno.
Lo que nos decimos a nosotros mismos determina cómo nos sentimos. Si aprendes a hablarte de forma más racional, más compasiva, tu ansiedad empezará a bajar. Por ejemplo, en lugar de decir, seguro que me va a ir fatal, puedes decirte, es posible que me ponga nervioso, pero eso no significa que no pueda hacerlo. En lugar de, no lo voy a soportar, puedes decir, puede que sea incómodo, pero lo soportaré. Estos pequeños cambios en el lenguaje interno generan un impacto enorme en cómo nos sentimos. Ahora quiero engancharte con algo que quizás no esperabas. ¿Sabías que incluso las personas más exitosas, los grandes líderes, los artistas, los atletas, sienten ansiedad y pensamientos negativos? La diferencia no es que no los tengan, sino que han aprendido a no dejarse dominar por ellos. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas eliminar la ansiedad, necesitas cambiar tu relación con ella. Te voy a dar una imagen que me gusta mucho. Imagina que tus pensamientos negativos son como mosquitos en una habitación. No puedes evitar que entren, pero puedes decidir si vas a pasarte la noche luchando contra ellos o si simplemente los dejas estar y te concentras en otra cosa. Al principio puede ser molesto, pero con la práctica dejas de darles importancia y entonces pierden su poder. Y aquí aparece una de las claves de esta charla. La ansiedad se alimenta de tu resistencia. Cuanto más luchas contra los pensamientos, más fuertes se vuelven. Es como si les dieras gasolina. En cambio, cuando los aceptas como lo que son simples pensamientos, no realidades, empiezan a debilitarse. Quiero que lo sientas en tu propia piel. Ahora mismo, mientras me escuchas, puedes tener un pensamiento incómodo, por ejemplo, no estoy aprovechando el tiempo, esto no me va a funcionar, o lo que sea. Bien, no lo rechaces. Obsérvalo. Date cuenta de que solo es una frase en tu cabeza. No tiene por qué definir tu experiencia. Puedes dejar que esté ahí y seguir escuchando tranquilamente. Ese es el entrenamiento. Y quiero que antes de cerrar esta primera parte, te quedes con una práctica muy simple pero muy poderosa, el diario de pensamientos. Durante una semana, apunta cada día 3 pensamientos negativos que te hayan hecho sentir mal. Escríbelos tal cual aparecen en tu cabeza, sin censura. Y después, escribe al lado una respuesta alternativa más realista y compasiva. No hace falta que sea positiva en exceso, solo más racional. Por ejemplo, voy a fracasar en todo. Es posible que algo no me salga bien, pero eso no significa fracasar en todo, y además puedo aprender. Este pequeño entrenamiento, repetido cada día, empieza a cambiar el tono de tu diálogo interno. Y ese cambio es acumulativo. Cuanto más lo haces, más fácil se vuelve responder con calma a tu ansiedad. Déjame contarte una historia que ilustra esto. Un chico joven vino a terapia porque no podía dormir por las noches. Su mente no paraba de bombardearle con pensamientos de fracaso. Estaba convencido de que iba a perder su trabajo, que su novia lo dejaría, que se quedaría solo. Lo que hicimos fue, precisamente, escribir cada pensamiento y responderlo de forma lógica. Al principio le parecía ridículo, porque la emoción era tan fuerte que la lógica parecía inútil. Pero insistimos. A las pocas semanas, empezó a notar que su ansiedad bajaba antes de dormir, porque su cerebro ya había practicado miles de veces la respuesta racional. Y después de unos meses me dijo, los pensamientos siguen apareciendo, pero ahora los reconozco como lo que son, exageraciones. Y empezó a dormir. Aquí quiero introducir otro gancho importante. ¿Te das cuenta de que tu ansiedad no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro de tu cabeza? Esto significa que, aunque no puedas controlar el mundo, sí puedes aprender a gestionar tu mundo interno. Y ese es un poder enorme. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si, cada vez que apareciera un pensamiento negativo, en lugar de creerlo ciegamente, lo vieras con distancia. Si pudieras decirte, vale, aquí está mi mente otra vez exagerando, no tengo por qué tomarlo como cierto. ¿Te das cuenta de la libertad que eso supondría? Porque ya no vivirías atrapado por cada nube negra que pasa por tu cielo. Y para cerrar este bloque, te propongo un último ejercicio práctico. La técnica del abogado defensor. Cada vez que tu mente te presente un pensamiento catastrófico, haz de abogado y preséntale pruebas en contra. Por ejemplo, voy a perder el control. He tenido ansiedad muchas veces y nunca he perdido el control, siempre ha pasado. Me voy a desmayar. La ansiedad no provoca desmayos, solo sensación de mareo.
Cuantas más pruebas le pongas a tu mente, menos poder tendrá la catástrofe. Recuerda, los pensamientos negativos no se eliminan a la fuerza, se debilitan cuando dejamos de tratarlos como verdades absolutas. Y cuanto más practiques esta habilidad, más ligero se volverá tu día a día. Y ahora quiero que vayamos un poco más a fondo, porque muchas veces me preguntan, Rafael, ¿pero cómo hago para no creerme mis pensamientos, si parecen tan reales? Y la respuesta es, tienes que empezar a tratarlos como hipótesis, no como hechos. Un pensamiento no es más que una frase en tu mente, no es la realidad. Por ejemplo, si ahora mismo piensas, seguro que me va a dar un ataque de ansiedad, eso es solo una hipótesis, no es una profecía. Pero si lo tomas como una verdad absoluta, tu cuerpo reaccionará como si fuese real. Aquí está la paradoja. Tu mente crea un escenario y tu cuerpo lo vive como si estuviera ocurriendo de verdad. Por eso la ansiedad es tan convincente. Pero cuando aprendes a poner un filtro, cuando dices, esto es solo un pensamiento, no la realidad, empieza a perder fuerza. Y quiero engancharte con algo curioso. ¿Sabías que más del 90% de lo que nos preocupa nunca ocurre? Esto lo confirman múltiples estudios. El 90%. Y sin embargo vivimos como si cada preocupación fuera una amenaza inminente. Es como si llevaras una mochila llena de piedras que no existen. Te cargas con un peso enorme, pero cuando abres la mochila, está vacía. Y aún así, el cuerpo ya se ha agotado por la tensión. Déjame ponerte otro ejemplo. Una persona me contaba que cada vez que su jefe le pedía hablar, entraba en pánico. Su pensamiento automático era, me va a despedir. Solo con eso ya empezaba a sudar, a notar palpitaciones. Y al final, ¿qué pasaba? Que la mayoría de las veces el jefe quería comentar algo trivial, una cuestión de trabajo sin importancia. Ese patrón se repitió decenas de veces. ¿Cuál fue el resultado? Mucho sufrimiento para nada. Y ese es el círculo vicioso de la ansiedad. El pensamiento anticipa la catástrofe, el cuerpo reacciona y lo vivimos como real. Ahora quiero incomodarte un poco, porque esta pregunta es importante. ¿Qué pierdes en tu vida por creer tanto a tus pensamientos negativos? Piénsalo. ¿Has renunciado a oportunidades, a experiencias, a relaciones, solo porque tu mente te decía que era demasiado arriesgado o ibas a fracasar? La ansiedad no solo nos hace sufrir, también nos roba vida, nos roba proyectos, aventuras, momentos que podrían haber sido valiosos. Y esa es la factura más cara que pagamos cuando no sabemos manejarla. Pero aquí está la buena noticia. Se puede cambiar. La mente es plástica y se puede entrenar. No estamos condenados a vivir atrapados en la ansiedad. Y el entrenamiento, aunque requiere disciplina, es mucho más sencillo de lo que parece. Una técnica poderosa es la exposición progresiva. Consiste en enfrentarte poco a poco a aquello que temes, en lugar de evitarlo. Porque la evitación es el combustible de la ansiedad. Si cada vez que siento miedo evito la situación, le estoy diciendo a mi cerebro, sí, es peligroso, mejor no lo intentes. Y con cada evitación, el miedo se refuerza. En cambio, cuando me expongo, aunque sea en pequeñas dosis, el cerebro aprende. Ah, mira, no ha pasado nada tan terrible. Y poco a poco, la ansiedad se debilita. Imagina que tienes miedo a hablar en público. Si esperas a sentirte seguro para hacerlo, nunca lo harás. Pero si empiezas con algo pequeño, como hablar delante de 2 amigos, luego en un grupo reducido y después en contextos más grandes, estarás entrenando a tu mente para tolerar la ansiedad. Y al final, esa ansiedad se convierte en una simple incomodidad que puedes gestionar. Te voy a confesar algo. Incluso yo, después de dar cientos de conferencias, sigo sintiendo un cosquilleo antes de salir al escenario. Pero ya no lo interpreto como una amenaza, sino como energía. Ese pequeño nervio me recuerda que estoy vivo, que me importa lo que voy a hacer. Y en lugar de bloquearme, lo uso a mi favor. Esa es la diferencia entre alguien que está atrapado por la ansiedad y alguien que la integra en su vida. Aquí entra en juego otro aspecto fundamental, la tolerancia a la incomodidad. Vivimos en una sociedad que nos vende la idea de que deberíamos estar siempre cómodos, siempre felices, siempre relajados. Y eso es imposible. La vida trae incomodidades, emociones desagradables, incertidumbre. Si no aprendemos a tolerarlas, cualquier pequeña molestia se convierte en un monstruo.
Pero si entrenamos la tolerancia, la ansiedad pierde gran parte de su poder. Déjame hacerte un ejercicio mental. Imagina que la incomodidad emocional es como hacer flexiones. Al principio duele, te cuesta, tu cuerpo tiembla, pero si sigues practicando, tus músculos se fortalecen. Lo mismo pasa con la mente. Cada vez que toleras una emoción sin huir de ella, te haces más fuerte psicológicamente, y eso es oro puro contra la ansiedad. Quiero que recuerdes esta frase: puedo soportar más de lo que creo. La ansiedad te convence de que no vas a poder, de que será insoportable. Pero cuando te expones, descubres que sí puedes. Y ese descubrimiento es transformador. Ahora bien, no quiero engañarte. Habrá momentos en los que la ansiedad aparecerá fuerte, con síntomas desagradables, palpitaciones, mareo, respiración acelerada. Y aquí viene otro gancho que quiero que te lleves. Esos síntomas no son peligrosos. Tu cuerpo no se va a romper porque tengas ansiedad. Son solo respuestas fisiológicas, reacciones del sistema nervioso que, aunque molestas, son inofensivas. De hecho, fíjate en esto. Un ataque de ansiedad puede sentirse como un infarto, pero no lo es. Y lo curioso es que, aunque sea tan intenso, siempre termina pasando. Nadie se queda atrapado en un ataque de ansiedad para siempre. El cuerpo tiene un límite y tarde o temprano vuelve a la calma. Esa es la prueba más clara de que la ansiedad, aunque incómoda, no es peligrosa. Quiero emocionarte con otra idea. Cada vez que atraviesas un episodio de ansiedad y sobrevives, que siempre lo haces, estás acumulando evidencia de que eres más fuerte de lo que pensabas. Y esa evidencia es lo que poco a poco va derrumbando el poder de la ansiedad. Pero necesitamos algo más, la práctica diaria. No basta con escuchar estas ideas una vez, hay que entrenarlas. ¿Cómo? Por ejemplo, cada mañana puedes escribir 3 pensamientos negativos que suelas tener y responderlos con frases más racionales. Ese pequeño ejercicio, repetido cada día, reeduca a tu mente. O puedes practicar la respiración consciente unos minutos, no para evitar la ansiedad, sino para observarla con distancia. Son pequeñas rutinas que, acumuladas, generan un cambio enorme. Aquí quiero lanzarte un reto incómodo. La próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de huir o intentar eliminarla, dile: bienvenida. Sí, como lo oyes. Dale la bienvenida, obsérvala, siente sus síntomas y repite: esto es solo ansiedad, no es peligroso, puedo tolerarla. Hazlo varias veces y verás cómo la experiencia cambia. Sé que esto puede sonar extraño, incluso contraintuitivo. ¿Cómo voy a dar la bienvenida a algo que me hace sufrir? Pero ahí está la clave. Cuando dejas de resistirte, la ansiedad pierde su fuerza, como esos mosquitos que antes te mencionaba. Si dejas de perseguirlos, dejan de molestarte tanto. Y para que te quedes enganchado, te diré algo que puede sonar sorprendente. La ansiedad puede convertirse en tu mejor maestra. Sí, has oído bien, porque cada vez que aparece, te da la oportunidad de practicar la calma, de entrenar tu mente, de crecer en resiliencia. Sin ansiedad, quizá nunca desarrollarías esa fortaleza. Así que, en cierto modo, la ansiedad puede ser un regalo disfrazado. Quiero que lo pienses así. Cada episodio de ansiedad es como un gimnasio emocional. Sí, es incómodo, suda, duele un poco, pero sales más fuerte. Y esa fortaleza se traduce en más libertad para vivir, para arriesgarte, para disfrutar de la vida sin tantas cadenas. Y antes de terminar esta segunda parte, quiero que nos detengamos en algo que muchas veces olvidamos. La ansiedad, en realidad, está intentando ayudarte. Sí, aunque suene extraño, la ansiedad es un mecanismo de protección que tu cerebro activa porque cree que corres peligro. El problema es que se activa demasiado, como una alarma demasiado sensible que suena hasta cuando se cae una hoja en el pasillo. La clave no es destruir la alarma, sino enseñarle a sonar solo cuando realmente haga falta. Una forma de hacerlo es mediante la normalización de las sensaciones físicas. Muchas personas con ansiedad creen que las palpitaciones, la falta de aire o el mareo son peligrosos, pero si observamos, no son más que manifestaciones naturales del cuerpo en estado de alerta. No te rompen, no te dañan. Y cuanto más los normalizas, menos miedo provocan. Por ejemplo, si sientes que tu corazón late rápido, en lugar de decirte: me está pasando algo grave, puedes decirte:
Mi cuerpo está ahora no haces, quizá viajar, quizá hablar en público, quizá iniciar un proyecto. Piensa en ello. Esa es la vida que te espera al otro lado de la ansiedad. Quiero insistir en algo que puede emocionarte. Tú no eres tu ansiedad. La ansiedad es solo un estado pasajero, un conjunto de sensaciones y pensamientos, pero no define quién eres. No eres tus miedos, no eres tus preocupaciones. Eres mucho más que eso. Cuando lo comprendes de verdad, dejas de identificarte con la ansiedad y empiezas a verla como lo que es, una nube que pasa por tu cielo. Otra herramienta clave es la desdramatización. Nuestra mente tiende a dramatizar, a exagerar. Si me pongo nervioso será un desastre. Si fallo, será el fin del mundo. Pero, ¿realmente sería tan terrible? Aquí está la pregunta que puede liberarte. ¿Qué es lo peor que podría pasar y podría soportarlo? Y la respuesta casi siempre es, sí, podría soportarlo. Quizá sería incómodo, quizá desagradable, pero no catastrófico. Y cuando asumes que puedes soportar incluso lo peor, la ansiedad baja. Déjame darte un ejemplo personal. Cuando publiqué mi primer libro, mi mente me decía que si fracasaba sería humillante. ¿Y sabes qué? Podría haber fracasado, claro. Pero, ¿y qué? No habría sido el fin del mundo. Habría aprendido, habría seguido adelante. Esa manera de relativizar me quitó un peso enorme. Y paradójicamente, al no dar tanta importancia al resultado, pude disfrutar más del proceso. Esto nos lleva a otra idea poderosa. La ansiedad se alimenta de la exigencia. Cuando nos exigimos demasiado, cuando nos decimos que tenemos que hacerlo perfecto, nos llenamos de presión y los pensamientos negativos se multiplican. Pero si aprendemos a ser más flexibles, más compasivos con nosotros mismos, la ansiedad se reduce. Quiero proponerte ahora un ejercicio práctico. La próxima vez que te sorprendas pensando, tengo que hacerlo bien, cámbialo por, me gustaría hacerlo bien, pero si no sale perfecto, tampoco pasa nada. Hazlo varias veces y observa cómo cambia tu nivel de tensión. Es un pequeño cambio de lenguaje, pero tiene un gran impacto. Y aquí viene una curiosidad que engancha. En estudios de psicología se ha demostrado que las personas con menos ansiedad no son las que tienen más control sobre sus pensamientos, sino las que tienen menos apego a ellos. Es decir, no necesitan que todo salga perfecto, aceptan más la incertidumbre. Esa es la verdadera fortaleza. Otra historia real. Un hombre vino a consulta porque cada vez que tenía que coger un avión sufría ataques de pánico. Su pensamiento era, el avión puede caer. Y claro, esa posibilidad existe, aunque sea mínima. Pero empezamos a trabajar en cambiar la interpretación. Sí, puede caer, pero es extremadamente improbable, y si ocurre, no hay nada que yo pueda hacer. Poco a poco fue aceptando esa incertidumbre. Al final pudo volar de nuevo. La ansiedad no desapareció del todo, pero dejó de impedirle viajar. Esa es la clave. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de que no te limite. Y para que lo sientas más de cerca, piensa en la siguiente frase. La valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. Eso es lo que estás entrenando cada vez que enfrentas la ansiedad. No estás buscando sentirte siempre cómodo, estás construyendo coraje. Quiero ahora incomodarte con otra reflexión. Si sigues creyendo y obedeciendo a tu ansiedad durante los próximos 10 años, ¿cómo será tu vida? Probablemente más pequeña, más limitada. Pero si empiezas hoy a cambiar tu relación con ella, dentro de 10 años tu vida puede ser mucho más libre, más rica. Esa decisión está en tus manos. Para cerrar este bloque, déjame dejarte con una imagen poderosa. Imagina que la ansiedad es como una sombra que te acompaña. No puedes deshacerte de ella del todo, pero tampoco puede hacerte daño. Solo es una sombra. Puedes seguir caminando con ella al lado. Cuanto más la ignores, más pequeña se vuelve. Y al final, te das cuenta de que la sombra nunca fue un enemigo real, solo una ilusión proyectada por tu mente. Y antes de cerrar este tercer tramo, quiero que nos detengamos en algo esencial. La ansiedad y los pensamientos negativos no son una señal de debilidad, sino de que tu sistema de alarma funciona demasiado bien. Es como tener un detector de humo hipersensible que pita, aunque hagas una tostada. No significa que tu casa esté en llamas, solo que la alarma necesita recalibrarse.
Y eso es lo que estamos haciendo con cada estrategia de las que hablamos. Recalibrar tu detector. Déjame engancharte con una historia muy ilustrativa. Un hombre al que atendí llevaba años evitando conducir por autopista porque cada vez que entraba notaba un nudo en el estómago y empezaba a pensar, me voy a bloquear, voy a perder el control, voy a provocar un accidente. Durante años, su mundo se redujo. Tardaba el doble en los trayectos porque solo usaba carreteras secundarias. Su vida estaba limitada. Lo que hicimos fue un proceso progresivo. Primero entrar y salir de la autopista en un solo desvío, luego recorrer un par de kilómetros, más tarde ampliar el tramo. Cada vez que aparecían los pensamientos catastrofistas, repetía en voz alta, esto es ansiedad, no realidad. Puedo tolerar la incomodidad. Al cabo de unos meses volvió a hacer viajes largos sin miedo y, lo más importante, recuperó la libertad. Ese es el premio que te espera cuando decides no obedecer a tu ansiedad. Aquí quiero incomodarte con una pregunta. ¿Cuántas autopistas has dejado de recorrer tú en tu vida por culpa de tus pensamientos negativos? Y no hablo solo de carreteras, hablo de proyectos, de relaciones, de experiencias. ¿Cuánto has perdido por creer en tu mente más que en tus capacidades reales? Es doloroso pensarlo, pero también puede ser el motor del cambio. Otra clave que quiero dejarte es la importancia de la autoaceptación. Muchas veces añadimos una segunda capa de sufrimiento, sentimos ansiedad y encima nos juzgamos por sentirla. Soy débil, no debería estar así. Los demás no sienten esto. Ese juicio multiplica el dolor. Pero si te dices, está bien sentir ansiedad, forma parte de ser humano, no soy peor por sentir esto. Automáticamente, tu carga se aligera. La autoaceptación es un bálsamo poderoso. Quiero proponerte un ejercicio muy concreto. Cada vez que notes un pensamiento negativo, añade la frase, y está bien que lo piense, soy humano. Por ejemplo, voy a fracasar, y está bien que mi mente piense eso, es solo un pensamiento. Este simple añadido rompe el círculo de autoexigencia y abre espacio para la calma. Déjame cerrar este bloque con una reflexión que emociona. Cada episodio de ansiedad que superas es una prueba de tu resiliencia. Puede que no te des cuenta, pero cada vez que atraviesas una crisis y sigues adelante, estás demostrando una fortaleza inmensa. La ansiedad no es la medida de tu debilidad, es la oportunidad de descubrir tu verdadera fuerza. Así que, cuando llegue la próxima oleada de pensamientos negativos, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, prueba a preguntarte ¿qué puedo entrenar hoy con esta ansiedad? Ese cambio de enfoque convierte un enemigo en un maestro. Y ahí es donde realmente se transforma tu vida. Quiero proponerte ahora que hagamos un viaje al origen de muchos pensamientos negativos. Porque si no entendemos de dónde vienen, es fácil caer en la trampa de creer que son verdades absolutas. La mayoría de esos pensamientos se generan a partir de nuestras creencias más profundas, esas reglas invisibles que tenemos sobre cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser nosotros mismos o cómo deberían actuar los demás. Y muchas de esas creencias son poco realistas, rígidas o exageradas. Por ejemplo, la creencia de que tengo que gustar a todo el mundo. Esa creencia alimenta toneladas de ansiedad social. ¿Y sabes qué? Es imposible gustar a todos. Da igual lo que hagas. Siempre habrá alguien que critique, que no te entienda o que no conecte contigo. Si tu paz mental depende de que todos te aprueben, tu ansiedad será infinita. Pero si cambias esa creencia por me gustaría caer bien, pero no es obligatorio, no pasa nada si a alguien no le gusto, de repente tu ansiedad baja en picado. Déjame incomodarte un poco. ¿Cuántas de tus preocupaciones vienen de exigencias imposibles? Tengo que hacerlo perfecto. Nunca debo fallar. No puedo mostrar debilidad. ¿Te das cuenta de lo tirano que es ese discurso interno? Es como vivir con un jefe insoportable dentro de tu cabeza que nunca está satisfecho. Y mientras más lo escuchas, más se multiplican los pensamientos negativos. Aquí aparece otra herramienta clave. Aprender a cuestionar esas creencias irracionales y transformarlas en pensamientos más flexibles. No se trata de pensar en positivo de forma ingenua, sino de ser más realistas y menos exigentes. Por ejemplo, sí,
Puedo fallar y sería incómodo, pero no el fin del mundo. Ese pequeño cambio puede marcar una diferencia enorme en tu ansiedad. Quiero engancharte ahora con una curiosidad. El creador de la terapia cognitiva, Aaron Beck, descubrió que cuando las personas empiezan a cuestionar sus pensamientos automáticos y a cambiar su diálogo interno, sus niveles de ansiedad y depresión bajan de forma consistente. Y lo más interesante es que con el tiempo, el cerebro empieza a generar menos pensamientos distorsionados, porque ya no tienen tanta utilidad. Es como si tu mente aprendiera a dejar de producir tanta basura. Déjame contarte una historia de consulta. Una joven estudiante sufría ataques de ansiedad cada vez que tenía exámenes. Su creencia era: si suspendo, será horrible, no lo podré soportar, mi vida se arruinará. Claro, con ese discurso, cada examen se convertía en una amenaza mortal. Empezamos a trabajar en cambiar esa narrativa. Suspender sería incómodo, pero no arruinaría mi vida. Podría intentarlo de nuevo, aprender, mejorar. Poco a poco, empezó a vivir los exámenes como retos y no como condenas. ¿El resultado? Su ansiedad bajó drásticamente y además mejoraron sus notas. Aquí viene un gancho que puede sorprenderte. Muchas veces no es la ansiedad lo que nos bloquea, sino la forma en que la interpretamos. Sentir nervios antes de un examen o una presentación es normal, pero si interpretas esos nervios como una señal de que no podrás, entonces te hundes. En cambio, si los ves como energía natural del cuerpo, como combustible, cambias completamente la experiencia. Quiero insistir en esta idea. La ansiedad no es peligrosa. No es un monstruo que viene a destruirte. Es solo un sistema de alarma que a veces se dispara de más. Y como cualquier alarma, puedes aprender a convivir con ella. Te voy a emocionar con un pensamiento poderoso. La ansiedad que hoy sientes puede convertirse en la semilla de tu fortaleza futura. Porque cada vez que aprendes a manejarla, te vuelves más resiliente, más libre, más dueño de tu vida. Conozco a muchísimas personas que después de superar etapas de ansiedad, me dicen: ahora me siento más fuerte que nunca, más preparado para la vida. Y eso es algo que solo se consigue atravesando la incomodidad. Ahora quiero darte una estrategia práctica que puedes usar cada día. La técnica del tiempo limitado para preocuparte. Funciona así. Si tienes un pensamiento negativo recurrente, en lugar de luchar contra él todo el día, concédete un espacio de 15 minutos al día para preocuparte conscientemente. Te sientas, escribes tus preocupaciones, les das vueltas. Pero fuera de esos 15 minutos, cada vez que aparezca la preocupación, te dices: ahora no, lo dejo para mi rato de preocuparme. Este simple hábito entrena a tu mente para no estar enganchada todo el tiempo al mismo bucle. Déjame engancharte con algo que parece contraintuitivo. Cuanto más intentas controlar tu mente, más se descontrola. Seguro que has experimentado esto. Te dices: no pienses en un elefante rosa. Y, automáticamente, aparece. Lo mismo pasa con la ansiedad. Si intentas evitar un pensamiento, se multiplica. En cambio, si lo dejas estar sin darle importancia, poco a poco se desvanece. Aquí quiero proponerte otro reto incómodo. La próxima vez que tengas un pensamiento negativo, no intentes sustituirlo, ni eliminarlo, ni analizarlo. Simplemente obsérvalo como si fuera un anuncio de televisión que aparece mientras ves tu programa favorito. No tienes que apagar la tele, solo esperar a que termine el anuncio y volver a tu programa. Ese desapego es una de las herramientas más poderosas contra la ansiedad. Déjame contarte algo personal. Durante años yo mismo tenía la creencia de que debía controlar cada detalle de mi vida. Y claro, como la vida es impredecible, me llenaba de ansiedad, hasta que comprendí que el control total es imposible. La verdadera paz viene de aceptar la incertidumbre. Y esa aceptación no significa resignarse, sino aprender a vivir con apertura, sabiendo que siempre puede pasar lo inesperado. Aquí está la paradoja liberadora. Cuanto más aceptas la incertidumbre, menos ansiedad sientes, porque la ansiedad se alimenta del intento imposible de querer garantías absolutas. Pero cuando te dices: no necesito certeza para vivir, puedo manejar lo que venga, entonces la ansiedad pierde poder. Te voy a lanzar otra pregunta incómoda.
¿Cuántas cosas has dejado de hacer porque estabas esperando sentirte seguro primero? Viajar, iniciar un proyecto, tener una conversación difícil. Y dime, ¿ha llegado ese momento de seguridad absoluta? Nunca. Porque la seguridad total no existe. La vida siempre implica riesgo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedarte esperando eternamente o empezar a vivir a pesar de la incertidumbre? Quiero que te lleves este mantra. La seguridad absoluta no existe, pero la capacidad de afrontarlo sí. Esa es la verdadera confianza, no en que todo salga bien, sino en que podrás manejar lo que venga, sea lo que sea. Otra curiosidad que engancha: la mayoría de los grandes logros en la historia se hicieron con miedo, con dudas, con pensamientos negativos de fondo. Nadie espera a sentirse perfecto para actuar. Actúan y en el camino van ganando confianza. Esa es la lección que también podemos aplicar nosotros en lo cotidiano. Para cerrar este bloque, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de visualización. Imagina que estás frente a una situación que normalmente te genera ansiedad. Hablar en público, viajar, estar en un lugar lleno de gente. Ahora, en tu mente, en lugar de resistir las sensaciones, las aceptas. Te dices, es normal sentirme así, puedo tolerarlo. Respiras y te das cuenta de que, aunque tu corazón late rápido, puedes seguir hablando, moviéndote, actuando. Esa imagen es un entrenamiento. Cuantas más veces lo practiques, más preparado estarás en la vida real. Hemos recorrido un camino largo en esta charla y quiero que ahora, en esta última parte, hagamos un ejercicio de calma y de reflexión, porque lo importante no es solo entender la teoría, sino integrar una nueva manera de vivir. Quiero empezar recordándote algo esencial. La ansiedad no es un enemigo a destruir, sino una parte de ti que solo necesita ser comprendida y aceptada. Piensa en ella como en un niño asustado dentro de ti, que grita porque cree que algo malo va a pasar. ¿Cómo tratarías a ese niño? ¿Con enfado, intentando callarlo de golpe? Seguramente no. Le darías calma, le dirías, tranquilo, estoy aquí, nada grave está pasando. Esa misma actitud es la que necesitamos con nuestra propia ansiedad. Mira, los pensamientos negativos van a seguir apareciendo, eso no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos decidir es si los alimentamos o no. Un pensamiento es como una chispa, si le echas gasolina, se convierte en un incendio. Si lo dejas estar, se apaga solo. Cada vez que practicas dejar pasar un pensamiento, estás entrenando tu mente a no incendiarse. Déjame lanzarte una última incomodidad. ¿Y si pasaras toda tu vida esperando a que desaparezca la ansiedad para empezar a vivir? Eso sería una trampa cruel, porque la ansiedad nunca se va del todo. Siempre habrá momentos de nervios, de preocupación, de incertidumbre. La clave es que no necesitas esperar a que se vaya. Puedes empezar a vivir ya, con ella. La ansiedad no tiene que ser una cárcel, solo una compañera algo pesada que a veces te acompaña en el camino. Quiero que te imagines esto. Tú estás caminando por un sendero precioso, lleno de paisajes que merecen la pena. Y la ansiedad aparece a tu lado, hablándote, incomodándote. Puedes decidir pararte, discutir con ella, dejar de caminar, o puedes decidir seguir andando, aunque siga parloteando. Al final verás que cuanto más avanzas, menos caso le haces, y el paisaje sigue estando ahí para ti. Me gustaría dejarte también con algo que emociona. No estás solo en esto. Millones de personas en el mundo sienten ansiedad y pensamientos negativos cada día. Grandes artistas, deportistas, empresarios, padres y madres. No eres una excepción rota, no eres débil, eres humano. Y precisamente porque eres humano, tienes la capacidad de aprender a vivir con ello, de hacerte más fuerte y más libre. Permíteme un consejo final muy práctico. Cada vez que sientas ansiedad, respira y repite estas frases. Esto es solo ansiedad, no es peligroso. Puedo tolerarlo, aunque sea la respuesta será no. Y esa pregunta, repetida con constancia, debilita la tiranía de los pensamientos negativos. Déjame compartirte otra anécdota.
Un empresario con el que trabajé vivía con un miedo constante a arruinarse. Cada decisión era un suplicio, porque su mente le presentaba escenarios de desastre. Al final, nos centramos en una idea. Incluso si llegara a perder dinero, ¿sería realmente el fin del mundo? ¿O sería solo una incomodidad de la que podría levantarse? Cuando empezó a responder con sinceridad, se dio cuenta de que había sobrevivido a momentos difíciles antes y que, aunque incómodos, no lo habían destruido. Esa toma de conciencia redujo de inmediato la fuerza de sus pensamientos negativos. Aquí está otra clave. La ansiedad se alimenta de la sobreestimación de las consecuencias. Creemos que todo será insoportable, cuando en realidad lo soportamos mucho mejor de lo que pensamos. Y cada vez que soportamos una situación temida, demostramos que la profecía de la mente era falsa. Para terminar este bloque, quiero invitarte a una reflexión calmada. Imagina que miras tu vida desde arriba, como si fueras un espectador que observa tu camino. Verías que la mayoría de las cosas que te preocuparon en el pasado no dejaron huella real, que tu historia sigue adelante, que siempre has sido capaz de superar las dificultades. Esa mirada amplia es un antídoto contra la ansiedad, porque te recuerda que la vida no se reduce a lo que sientes en un momento concreto, sino que es un camino más grande, lleno de aprendizajes y resiliencia. Recuerda, cada vez que relativizas, recuperas libertad. Y la libertad es lo contrario del secuestro ansioso. Esa es la dirección en la que estamos caminando juntos. Hemos recorrido un camino largo en esta charla y quiero que ahora, en esta última parte, hagamos un ejercicio de calma y de reflexión, porque lo importante no es solo entender la teoría, sino integrar una nueva manera de vivir. Quiero empezar recordándote algo esencial. La ansiedad no es un enemigo a destruir, sino una parte de ti que solo necesita ser comprendida y aceptada. Piensa en ella como en un niño asustado dentro de ti, que grita porque cree que algo malo va a pasar. ¿Cómo tratarías a ese niño? ¿Con enfado, intentando callarlo de golpe? Seguramente no. Le darías calma, le dirías, tranquilo, estoy aquí, nada grave está pasando. Esa misma actitud es la que necesitamos con nuestra propia ansiedad. Mira, los pensamientos negativos van a seguir apareciendo, eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos decidir es si los alimentamos o no. Un pensamiento es como una chispa. Si le echas gasolina, se convierte en un incendio. Si lo dejas estar, se apaga solo. Cada vez que practicas dejar pasar un pensamiento, estás entrenando tu mente a no incendiarse. Déjame lanzarte una última incomodidad. Y si pasaras toda tu vida esperando a que desaparezca la ansiedad para empezar a vivir, eso sería una trampa cruel, porque la ansiedad nunca se va del todo. Siempre habrá momentos de nervios, de preocupación, de incertidumbre. La clave es que no necesitas esperar a que se vaya. Puedes empezar a vivir ya, con ella. La ansiedad no tiene que ser una cárcel, solo una compañera algo pesada que a veces te acompaña en el camino. Quiero que te imagines esto. Tú estás caminando por un sendero precioso, lleno de paisajes que merecen la pena, y la ansiedad aparece a tu lado, hablándote, incomodándote. Puedes decidir pararte, discutir con ella, dejar de caminar, o puedes decidir seguir andando, aunque siga parloteando. Al final verás que, cuanto más avanzas, menos caso le haces, y el paisaje sigue estando ahí para ti. Me gustaría dejarte también con algo que emociona. No estás solo en esto. Millones de personas en el mundo sienten ansiedad y pensamientos negativos cada día. Grandes artistas, deportistas, empresarios, padres y madres. No eres una excepción rota, no eres débil. Eres humano. Y precisamente porque eres humano, tienes la capacidad de aprender a vivir con ello, de hacerte más fuerte y más libre. Permíteme un consejo final muy práctico. Cada vez que sientas ansiedad, respira y repite estas frases. Esto es solo ansiedad, no es peligroso. Puedo tolerarlo, aunque sea incómodo. No necesito controlarlo todo. Puedo vivir con incertidumbre. Hazlo como un mantra, una y otra vez. Y poco a poco verás cómo tu mente empieza a calmarse. Ahora, déjame cerrar con una reflexión calmada.
La vida no es perfecta, nunca lo será. Siempre habrá altibajos, emociones intensas, momentos de duda, pero también siempre habrá belleza, amor, aprendizaje. Si dejamos que la ansiedad nos robe esos momentos, estamos perdiendo lo más valioso. Pero si aprendemos a convivir con ella, se abre un horizonte nuevo. Quiero que recuerdes esto como cierre. No necesitas eliminar tus miedos para vivir bien. Solo necesitas aprender a caminar con ellos, igual que alguien que camina con una mochila un poco pesada, pero que sigue avanzando, disfrutando del camino. Si logras integrar esta visión, la ansiedad dejará de ser un monstruo y se convertirá en una sombra pasajera. Y tú, en cambio, empezarás a brillar más, porque sabrás que, aunque tu mente diga cosas negativas, tú eres mucho más grande que esos pensamientos. Y ahora, para terminar, te invito a quedarte un instante en silencio. Respira hondo, siente tu cuerpo y repite dentro de ti: puedo vivir con lo que venga, porque soy más fuerte de lo que pienso. Esa es la calma que quiero que te acompañe después de esta charla. Y para terminar de forma más completa, quiero que pensemos en el futuro, porque la ansiedad siempre nos empuja a imaginar futuros negros llenos de amenazas. Pero rara vez usamos la imaginación para algo positivo, para visualizar lo que sí podemos construir. No se trata de caer en un optimismo ingenuo, sino de entrenar la mente para abrirse también a posibilidades buenas. Déjame darte un ejemplo. Una persona me decía: cada vez que viajo, me imagino que el avión se cae. Y yo le pregunté: ¿alguna vez te has imaginado que el vuelo sale bien, que llegas a tu destino, que disfrutas del viaje? Se quedó en silencio y me dijo: nunca. Su mente solo había ensayado el desastre. Empezamos a practicar lo contrario, imaginar el viaje tranquilo, imaginar el disfrute. Poco a poco, la balanza se equilibró, y aunque seguía apareciendo el miedo, ya no era el único guión que tenía en la cabeza. Quiero proponerte que hagas lo mismo. Cuando aparezca un pensamiento catastrófico, dedica un momento a imaginar el escenario contrario. Si tu mente te dice: va a salir fatal, responde: ¿y si sale bien? ¿Y si aprendo algo valioso? Esa simple práctica abre tu mente a nuevas perspectivas. Déjame también subrayar algo que emociona. No tienes que hacerlo todo perfecto para estar bien. La ansiedad muchas veces se cuela porque creemos que la felicidad es una meta, un estado fijo al que llegar. Pero la felicidad en realidad está en aceptar la imperfección del camino, en reírte incluso cuando estás nervioso, en abrazar a alguien aunque tu cabeza siga con ruido, en disfrutar de un café aunque la ansiedad ronde de fondo. Ese es el secreto, aprender a vivir con plenitud en medio de la imperfección. Quiero dejarte con una última práctica sencilla. Cada noche, antes de dormir, apunta 3 cosas pequeñas que hayas hecho o disfrutado a pesar de la ansiedad. Puede ser algo mínimo: haber salido a pasear, haber hablado con un amigo, haber trabajado un rato. Este registro es un recordatorio de que tu vida no se reduce a la ansiedad, de que sigues caminando y acumulando momentos valiosos. Con el tiempo, este hábito cambia tu foco. Pasas de fijarte solo en el miedo a reconocer también